En este video voy a explicar el producto notable binomio al cubo. Un binomio al cubo significa que un binomio se multiplica por sí mismo 3 veces, pero realizar esta operación sería algo largo y tedioso. La forma más sencilla es seguir la siguiente regla. Si yo tengo un binomio al cubo, yo debo de saber que mi primer término del binomio lo debo de elevar al cubo. Posteriormente pongo un signo que puede ser más o puede ser menos. Esto va a depender del signo que yo tenga en medio en mi binomio. Si este es positivo, yo en mi segundo término de la respuesta pondré positivo. Si es negativo mi signo que tengo en medio en el binomio, entonces mi segundo término de la respuesta será negativa. Y después la regla me dice que es 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término. Y posteriormente es más. Este más en el tercer término de la respuesta siempre va a ser positivo, independientemente del signo que tengamos en medio en el binomio. Y la regla me dice que es 3 veces mi primer término por el cuadrado del segundo término. Y por último, más o menos, que también dependerá de lo que yo tenga en medio de mi binomio. Si lo que tengo en medio de mi binomio es positivo, entonces el cuarto término de mi respuesta es positivo. Si el signo de en medio de mi binomio es negativo, entonces el signo de mi cuarto término en la respuesta será negativo. Y la regla me dice que es el segundo término al cubo. Esta es la regla que se utiliza para resolver un binomio al cubo. Ahora pongámoslo en práctica resolviendo algunos ejemplos. Bien, siguiendo la misma regla me dice que es el cubo del primero. El primero es 4n. Y voy a representar entre paréntesis que está el cubo y en un paso posterior resolveré esa potencia. Después la regla me dice más o menos. En este caso, yo en medio de mi binomio tengo un más, por lo tanto pondré un más. Y la regla me dice que es 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término. Dejaré indicadas las potencias y la multiplicación y posteriormente lo resolveré. Después se le pone más, quedamos que en esta tercera parte siempre es más. 3 veces mi primer término por el cuadrado del segundo. Entonces dejaré indicado 3 al cuadrado. Para la última parte es más o menos. En este caso, como tengo más en mi binomio, entonces será más el cuadrado, perdón, el cubo del segundo término, es decir, 3 al cubo. ¿Ok? Ahora, ya en este siguiente paso lo resolveré. Aquí yo tengo 4 al cubo, ¿sí? 4 al cubo significa 4 por 4 por 4. Entonces yo tengo 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Entonces aquí sería 64.
Ahora vamos con la variable. Tenemos n al cubo. Cuando yo elevo una potencia con base en las leyes de exponentes, me dice que se multiplican los exponentes. Si la n no tiene nada, pues ya sabemos que es un 1. Entonces, en el exponente sería 1 por 3. Entonces nos queda n al cubo. ¿Sí? Ahora, para la siguiente parte, no puedo multiplicar si no elevo primero al cuadrado. Entonces, ahí voy a dejar indicado el 3 y voy a elevar lo que tengo entre paréntesis. 4n al cuadrado. Elevo tanto los coeficientes como las literales. El 4 al cuadrado significa 4 por 4, que sería 16. ¿Sí? Y la n al cuadrado se multiplican los exponentes. Tengo n a la 1 y ese 1 por 2 pues me da 2. Entonces me queda n al cuadrado. Sigo poniendo paréntesis porque sigo indicando las multiplicaciones. Y esto todavía es por 3. Para la siguiente parte tengo esto. Voy a seguir indicando las multiplicaciones porque primero voy a resolver la potencia. Tendría 3. 4n lo sigo indicando la multiplicación. Y 3 al cuadrado sabemos que sería 3 por 3, es decir, 9. Y por último es más 3 al cubo. 3 al cubo significa 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Entonces sería más 27. Lo voy a poner aquí. Pero este 27 es continuación de esta expresión, ¿no? Ok, vamos a terminar de realizar las multiplicaciones. Bueno, el primer término, pues ahí no hay ninguna operación que hacer. ¿Sí? Ya en esta parte, si se fijan, tengo 3, 16 y 3. Hay que multiplicarlo. Y me da un total de 144. Entonces aquí tendría más 144. Y pues de variables solamente tenemos n al cuadrado. Entonces ponemos n cuadrada. Ok, en esta parte tenemos 3 por 4 por 9. Nos quedan 108. Y de variables simplemente tenemos la n. Entonces la ponemos. ¿Sí? Y por último, más 27. Y esa sería mi respuesta de elevar el binomio al cubo. Este es un primer ejemplo. Ahora resolvamos un segundo ejemplo. Bien, aquí sigamos la regla de binomio al cubo. La regla de binomio al cubo me dice que es mi primer término al cubo. Entonces mi primer término es a cuadrada e indico que va a estar al cubo. Después la regla me dice más o menos. En este caso tengo menos, entonces sería menos 3 veces el primer término, que es a cuadrada al cuadrado, multiplicado por el segundo término. Posteriormente la regla me dice más 3 multiplicado por mi primer término por mi segundo término, que es 2b al cuadrado. Y por último es más o menos, en este caso menos el cubo del segundo término.
entonces sería 2b al cubo. Bien, ahí se quedaron indicadas las operaciones, vamos haciéndolas. Aquí en la primera parte tenemos a cuadrada al cubo. Entonces, bueno, ahí no tenemos coeficientes más que el 1, pero pues 1 al cubo sigue siendo 1. Y los exponentes pues se multiplican, tenemos 2 y 3. Entonces quedaría a la sexta potencia. ¿Sí? Vamos viendo la siguiente parte. Aquí pues antes de resolver la multiplicación pues tengo potencia, vamos haciendo la potencia. Entonces tenemos menos 3 y a cuadrada al cuadrado. Acuérdense, se multiplican exponentes, tenemos 2 y 2, multiplicado quedaría 4, a la cuarta potencia. Y sigo indicando la multiplicación, que sería por 2b. Voy en la siguiente parte. Aquí también tengo potencias, hay que resolverlas, entonces lo demás lo voy a copiar igual. Ok, aquí tengo 2b al cuadrado. Tanto los coeficientes como las variables se elevan a la potencia, entonces 2 al cuadrado pues sabemos que significa que es 2 por 2, es decir, sería 4. Y b al cuadrado, pues bueno, tenemos b al cuadrado, se multiplican los exponentes. b a la 1 por 2, es decir, b cuadrada. Y por último, tenemos esta parte que tenemos menos y tenemos 2b al cubo. Acuérdense que elevamos tanto los coeficientes como las variables, entonces 2 al cubo significa que es 2 por 2 por 2. Es decir, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y b al cubo, pues b cúbica. Bien, todavía tengo paréntesis, entonces todavía tengo que realizar multiplicaciones. A la sexta pasa igual. Y aquí en esta parte tengo un menos, entonces pongo menos. Y multiplico, tengo 3, multiplico primero los coeficientes, 3 y 2, pues multiplicado me da 6. Y variables, pues tengo diferentes, entonces solo las escribo. Solo escribo su multiplicación, que sería a a la cuarta por b. ¿Sí? Ahora vamos a esta parte. Aquí, ¿qué coeficientes tengo? Bueno, aquí tengo más, lo pongo. Los coeficientes que tengo son 3 y 4. Entonces 3 por 4 nos da 12. Y literales pues son diferentes. Entonces simplemente las escribo las dos, ¿no? Aquí me equivoqué. Es por alfabeto. Entonces primero es la a cuadrada y b cuadrada. Y ya nada más me queda la última parte, que es esta. Sí, que sería menos... Ok, eso ya lo habíamos resuelto, nada más es copiarla, que es menos 8 b cúbica. ¿Sí? Y toda esta es mi respuesta. Ese es el binomio al cubo. Ahora practica resolviendo los siguientes ejercicios. Más adelante en este video te daré las respuestas para que revises y corrijas si es necesario.